Hola, buenos días. Queremos continuar con este tema. Queremos saludar a todas las personas que nos ven, que nos escriben y pues a los que están reenviando este link, suscríbase al canal, que el propósito de Bellava es simplemente dar una instrucción y mostrar un camino. Vamos a continuar con este tema que hemos denominado la tercera parte de lo que se llama Maaseh, un tema muy polémico, muy difícil de entenderlo, pero tremendo para poderlo explicar porque estamos tocando intereses de muchas personas o mala interpretación de las escrituras de otras personas, unos con causa, otros sin causa, uno por desconocimiento y otros por conocimiento, y yo estoy seguro que muchos pastores desconocen esto y se metieron sin saber qué es esto, o por qué, o para qué, o porque lo vieron. Algunos mesiánicos también desconocen, porque venían del cristianismo y no sabían nada y tratan de ajustar las cosas a su manera y ven como una oportunidad. Pero de los judíos sí es mucho más delicado, porque se levantaron en esto, en este tema, y siempre lo han conocido, pero sin embargo han hecho caso omiso. Y respeto, pero tengo que decir las cosas como son en esto. Quiero contar dos anécdotas de una persona que he leído y me impresiona. De muchos años he leído esta literatura, se llama Cuento Jasídico, y esta persona se llama Israel Baal Shem Tov. La primera escrito o anécdota que está allí es que dice que él era muy chico y de pronto vio que dos amigos se peleaban, uno le pegó al otro, pequeño, no sé, tendría unos 10 años o menos, y él consoló al agresor, sí, protegió al agresor y entonces todos se le fueron encima en contra. ¿Cómo haces eso? ¿Por qué haces eso si tú realmente este es el agresor, es el agresivo, es el que está maltratando al otro? El otro deberías de protegerlo. Y Israel Balshentó dice no, no, porque este agresor seguirá agrediendo. En cambio, al agredido se le pasará el dolor, se le pasará el golpe, algo va a pasar bien para él, pero este va a seguir maltratando a otro. Al que hay que ayudar es al maltratador, no al otro. Sorprendió su sabiduría y es entendible, ¿no? Que a veces en este mundo que estamos lo vemos de una manera al revés, distinto. Estamos como en el mundo al revés prácticamente. No entendemos las cosas, pero este muchacho discernió correctamente y dijo que hay que ayudar al agresor para que no agreda más, y eso es la gran verdad. Si ayudamos al que rechazamos, si ayudamos a aquel que está reclamando un derecho, por eso actúa de esa manera, posiblemente podemos ayudar a otros y entender la vida como está. La otra anécdota que quiero citar de él es que me impresionó esta parte. Dice que él vivió 120 años, que es la vida de los hombres águila, o lo que está prometido 120 años, porque hay dos, hay 70 para esto, y 120. O sea, dice que el más robusto 80, pero hay hombres que han llegado y están llegando, y han llegado a 120. Uno de esos fue Israel Balcentón. Pero mire cómo vivió la vida de él. 40 años trabajó, ahorró, ¿ves? 40 años estudió, se dedicó a estudiar y 40 años enseñó. Otra vez, eso es lo que me impresiona de él. 40 años trabajó fuertemente, laboró, ahorró, hizo sus ahorros para no molestar a nadie, para no quitarle a nadie, para no infortunar a nadie. Y ya que tenía sus ahorros, 40 años estudió, se dedicó a estudiar Torah, Talmud, se dedicó a conocer los misterios de la Torah, se dedicó a conocer lo que es la palabra de Dios, porque es que algunos creen que esto simplemente es un tema de leer la Biblia o leer unos libros y ya estoy listo, ahora sí. No, 40 años entendiendo, comprendiendo, sabiendo, y 40 años se dedicó a enseñar. Ya tenía recursos, tenía conocimiento, pero el hecho que se dedicó a enseñar no se dedicó a vivir de las enseñanzas, porque tenía recursos, había hecho sus negocios, había hecho sus cosas y tenía recursos para eso. Hay
Hay un aporte en el Talmud para los cristianos, los pastores que no saben qué es esto. Entonces algunos dicen, tradición oral, sí, es P al P, es tradición oral, y hay unos documentos, y hay un documento de qué se trata el Talmud o cómo se compone el Talmud. El Talmud se compone de dos documentos, Mishnah más Gemara. Y esto está en la Gemara, donde se enseña que ningún hombre, hablando judío obviamente, debe vivir de la Torah. Que eso no lo deja entrar al mundo venidero. Lo que es conocido para palabra simple para un cristiano es la salvación, que también vamos a tocar ese tema. No entraría en el mundo venidero, que es aberrante estudiar la Torá para hacer de eso un negocio, que es desobligante, no es lo correcto. ¿Ves? Hoy en el día también sabemos que muchos, pero desde otra manera, de otro ángulo, viven del gobierno de Israel y eso es parte de la problemática que está pasando Israel, de uno de los tantos problemas, ¿cierto? Que de izquierda y derecha están haciendo los religiosos que el Estado de Israel los mantenga y hay unos problemas. Eso es mucho más de fondo que de forma, mucho más de fondo, pero parte de eso es eso, pero son de los dos lados, izquierda y también de derecha. Bueno. Ese tema no entremos mucho porque posiblemente entramos en Ashon Hara y que cada uno resuelva sus problemas y que los resuelva de la mejor manera o que seamos guiados o sean guiados por la Torah. Pero lo que quería citar era eso. Así que si, ¿y por qué digo esto? Habiendo aclarado, porque me parece que era necesario aclararlo y que es vigente, pero otra cosa es que tú te prepares, te instruya aparentemente a montar una iglesia para vivir de ella. ¿Ves? Para vivir de la caridad de los demás, lo que dice la Gemara. No es correcto. En el término de la usanza evangélica, y eso me parece patético a mí, dice vivir del evangelio o vivir por fe. No es correcto. No es correcto. Normalmente un rabino está dedicado al servicio del Señor, pero él tiene sus otras labores, aunque él le pagan por su labor, ellos tienen sus otras labores y tienen sus negocios para sustentar, para hacer las cosas, pero obviamente, y no podemos taparlo, a ellos también le pagan por su labor, hay unos contratos laborales porque es su labor. Otra cosa es levantar una congregación cristiana o mesiánica y tratar de vivir de eso. Tratar no, vivir. Y uno ve y entiende que eso es lo que han hecho y eso es lo que se está haciendo. Metiéndole la mano al bolsillo a los demás, sin hacer caridad, sin hacer justicia, sin hacerse de acá. Y cada vez que hay una necesidad en la congregación, lo primero que dicen, no puedo, no tengo, y cierra la mano. Eso es un tema serio que hay que mirarlo. Y dice que cierra la mano al necesitado. ¿Acaso eso no está en la Torah? Y eso hace que muchas personas estén en sus casas desanimados, desalentados, han sido ultrajados, violados por este tema del maasé, del diezmo, han sido humillados también y ha sido muy mal manejado. Dos puntos quiero tratar. Y el primero es, uno, obviamente que los maasé, de acuerdo a la Torá, era de lo que ellos tenían. Pero eso no lo podemos hacer. Ah, pero es que la Biblia dice y que se diezmaba de justamente de la tierra y de los ganados. Pues eso es lo que tenían, eso es lo que hacían. Y había un propósito. Y el propósito era justamente ser justo con eso. Porque las 11 tribus que trabajaban tenían, era su deber, porque era consecuencia o era una realidad que ellos se encargaban de lo espiritual para que tú estuvieras bien. Pero eso no lo podemos traer aquí al tema de ahora que se ha traído. Entonces, ¿de qué se diezma? Se diezma de lo mismo. No, tú no eres ganadero, tú no eres agricultor. Y si lo eres, pues entonces hazlo de esa manera. Pero tú preferirás vender eso para darlo. Entonces sea honesto. ¿Correcto? Sea honesto. Ahora, ¿a quién hay que darlo? Pues ya lo dije. Si una cosa es correcta, la otra también. Pero
el primer punto es esto: ¿cómo sabemos o cómo determinamos o cómo tú determinas que eres parte del sacerdocio Melquisedec? ¿Ves? Ya entramos en detalle. ¿Acaso el sacerdocio de Melquisedec está avalando a personas vagas, ociosas, que no quieran hacer nada para que vivan de la fe? No creería yo. ¿Ves? Y con respeto digo a los hermanos pastores o a los amigos pastores o a las personas pastores que escuchan, que están viendo estos videos, que me han dado también allí y me han preguntado si no te enseñaron o no aprendiste o lo único que aprendiste esto, pero estás haciendo una labor correcta. Dice que no pondrás bozal al buey que trilla. Hablo a los demás. Tú que criticas. No pondrás bozal al buey que trilla. 1 Corintios 8. ¿De dónde lo tomó Shaul? ¿De dónde extrajo eso? Y está haciendo referencia a aquellas donaciones o a aquellas personas para que puedan hacer la labor. Inclusive, él les escribe a los hermanos de esta congregación que en su segundo viaje él edifica, él hace parte de ese proceso misionero, los de Filipenses, y él les dice a ellos que le agradece al cielo porque ellos le mandaron sedacá. Eso es sedacá, ofrenda para la de justicia. No es un diezmo, no es una ofrenda diferente, es una sedacá, y dice para sus necesidades. Mire el punto, porque este hombre, siendo un apóstol, habiendo impulsado tantas congregaciones, llega a pedir la capa vieja. Quiere decir que no tenía, o sea, estaba pasando una condición complicada, difícil, y está pidiendo una capa. ¿Correcto? Pero dice que los únicos que participaron con él en la retribución de su servicio espiritual fueron los de Filipenses, que les enviaban ofrendas, le enviaban cosas para que él se sostuviera. O sea, eran unas personas agradecidas. Pablo no le estaba poniendo un cuchillo, Pablo no le estaba exigiendo, pero sin embargo, él agradece o registra que estas personas participaban también de sus aflicciones o de sus necesidades y le proveían. Y dice que Hashem le multiplique conforme sus riquezas en gloria. Yo entiendo que mucha gente no estudian todas estas cosas, o no les gusta, o no son justos con ellos mismos para hacer las cosas correctamente. ¿Ves? Ese es el primer punto. O sea, para que tú puedas recibir Baaset, tienes que certificarte y certificar que vienes o eres delegado del ministerio sacerdotal. Porque no puede ser que la escritura hable de Melquisedec como sacerdote y que Yeshua es ordenado como sacerdote de Melquisedec y que hay un reino de sacerdocio de acuerdo al orden de Melquisedec, pero entonces no. O sea, unas cosas sí, otras cosas no. Ahí está el registro que es posible. ¿El cómo? Certifícate, o sea, para los nacidos de nuevo con una misión específica, pero no es para que te enriquezca, no es para que compres cosas que no tienen que ver, sino para devolverle con justicia a los hermanos. Sí, debes de mantenerte, sí debes tener lo justo, pero no para que te enriquezca. No es para que humilles a los demás. De decir, Dios me ha bendecido con el beneficio de los otros. Dios me ha prosperado, pero la congregación está mal, pero tú sí estás bien. ¿Ves? Y lo triste de esto es que es un pozo sin fondo. Y te llenas de orgullo que te ha prosperado Dios cuando has sido deshonesto. Has sido deshonesto. Porque si hay una retribución de agradecimiento de que Hashem me ha bendecido, yo os comparto, como lo dice el apóstol Pablo a los Gálatas, con aquellos que me enseñaron. O con mis hermanos, porque ahí están las dos cosas, con mis maestros y con mis hermanos. Si Hashem me ha bendecido, me ha prosperado, ¿cómo no voy a ser agradecido si el maestro, o sea, por hacerle partícipe al que me enseña la Torá, al que me enseña la palabra, y compartir con los menos desafortunados? Claro que es correcto. Pero yo no puedo humillar a los demás, con los dineros de los demás,
cuando ni siquiera hago la retribución. La retribución es la siguiente. Mire cómo el sistema nos enseña lo natural, enseña lo espiritual. Todos los ríos, en su mayoría, de los países que sea, siempre nacen en los macizos, en las montañas. Como aquí el río Magdalena, que viene del macizo colombiano, de arriba del Cauca, se va uniendo mucho afluencia y termina siendo un gran cauce y termina en el mar Atlántico. Bueno, vivo aquí en este país, tengo que investigar, tengo que saber. Pues en el Ecuador pasa lo mismo, hay un río que se llama el río Esmeralda, de donde es mi madre oriunda, y él nace arriba en las cordilleras. De las cordilleras va bajando y se van juntando también afluentes y se forma semeros cauce de río, de agua, cuerpo de agua y termina en el río, en el mar Pacífico por Esmeralda. Ahí termina, como los dos, ¿sí ves? Así, entonces, ¿pero qué hace? El sistema, lo natural enseña lo espiritual. El sol sale, toma a través, transforma, hay una muerte ahí, transforma el líquido a gaseoso y otra vez lo lleva a las montañas, a las nubes y vuelve a caer. Ese es el proceso. Así que esto es lo mismo. Esto es lo mismo. Hay un agradecimiento. Entra unos dinero. No, quitémosle el nombre. Ya sabemos. Entra unos dinero, pues cubren las necesidades, ¿cierto? Básicas, lo básico, lo que es básico, pero luego tiene que haber una retribución. Viuda, huérfano, extranjero, pobre, necesidades. Para que otra vez vuelva. Y así es el cauce, para que no se ponga piedra en ese cauce y se estanque el agua. Señores pastores, de cualquier congregación, esto es lo correcto. Eso es lo que dice las escrituras. Y yo le podía mostrar por qué hay diezmo del primer año, del segundo año. Porque está en un nivel de la Shemitah. Para que vaya a lo que es. Y vamos a tener que enseñar, pero hoy voy a concluir por ahora. Y todos los temas los estoy dejando así para pasarle la siguiente brocha o siguiente línea, tirando la plomada en la edificación de lo que es el reino. Y el 2. Si el propósito tuyo es crear una congregación para vivir de ella, estás mal. Para vivir de los demás, está mal. Está equivocado. Es antitorá. El propósito, es más, el propósito de una comunidad realmente son las almas, son las personas. Ese es el propósito. Y yo entiendo por qué hay gente que está dentro de un pastorado que no son pastores. O de Moré que no son Moré. Son administradores, son financistas. Pero no son líderes espirituales que se interesen de la necesidad espiritual. Y por eso hay una cantidad de gente maltratada en sus casas que no quieren saber nada de Dios. Y ustedes son culpables. Ustedes son culpables. Pero también yo sé que hay muchísima gente, como ya lo he dicho, muchísima gente que lo poco, aún de lo que no tienen, de lo que le han dado, de sus pensiones, a veces lo dan a los demás. Lo distribuyen correctamente. ¿Ves? Y concluyo aquí. Ese concepto de vivir por fe, ese no es el principio. O sea, por aquí no es. Es que yo me dedico a vivir por fe de quién, por fe de los demás. Porque por fe tuya sería que busques otro negocio o labores en otra cosa. Como te repito, a los rabinos le pagan, pero el 99% casi de ellos tienen su trabajo o tienen sus negocios. Buscan hacer negocio como el Rael Balshento, que primero trabajó, segundo estudió y tercero enseñó. Obviamente, escribió muchos libros. Ya tenía el conocimiento para hacerlo. Así que el propósito es ese, que el Eterno te bendiga, te multiplique, que el Eterno haga que esta palabra abunde y sobreabunde en tu vida y que reflexiones, que esto sirva para algo. Hace mucho rato yo vengo estudiando las cosas hebreas o vengo estudiando el judaísmo
que en algún momento vamos a traer otra parte del testimonio, ya casi 30 años. Y he pasado todos los procesos, porque yo realmente estoy aquí con el propósito de dar una luz, de enseñar, de edificar, de bendecir. Que el Todopoderoso te bendiga y los bendiga. Agradecemos si esto te está edificando, dale like. Y yo sé que hay cosas que te va a molestar, sobre todo a los pastores, a los hermanos que equivocadamente, pero lo han hecho. Si ese es tu punto, equivocadamente arrepiéntete. Estamos en los tiempos de Elul. Sí, estamos en los tiempos de Elul. Arrepiéntete, Señor, no lo sabía, perdóname. Antes que llegue Yom Kippur, ponte a paz con Dios, ponte a paz contigo mismo, ponte a paz con el bendito sea. ¿Ves? Yo llevo muchos años enseñando, pero me ha costado y me cuesta pedir un tema de diezmo o de ofrenda. Me cuesta. ¿Y sabes por qué? Porque soy conocedor, porque soy consciente. Pero si alguien quiere hacerlo como una ofrenda voluntaria, sí se la he recibido. Y la he recibido, sí, correcto. Pero no vivo de eso. Busco hacer otras labores. Y me he dedicado a estudiar. Tal vez ya será el momento también de escribir. Estoy haciendo otros proyectos. Pero yo considero de que hay que seguir las reglas. En esto hay que seguir las reglas. Y la regla es lo que determina la Torah. Si no lo sabía, bueno, se lo repito otra vez. Está prohibido por la Mishnah, sobre todo en lo que se conoce como Gemara, que es la interpretación de la Mishnah o la repetición de la Mishnah, que si haces negocio con la Torah, se te cierra la puerta del mundo venidero, o sea, del mundo que viene. ¿Ves? Y acarrea cierto tipo de problema. Entonces, sin más preámbulos, sin más decirte, reflexiona, reflexionemos y vamos a corregir. ¿Correcto? ¿Qué vamos a corregir? Hacer las cosas correctamente. Shalom a todos. No te olvides de darle like y suscríbete, que aunque eso es duro y es complicado y yo sé que estoy pisando callos, también tú sabes en tu corazón que es honesto, que es correcto. Y si tú dices que amas al Eterno, que amas a la Torah, entonces haz lo correcto. Haz lo correcto. Si certificas correctamente que eres un ministro del pacto renovado por la línea de Melquisedec, porque hay un reino de sacerdocio, de sacerdote Melquisedec, y que llenes el requisito, entonces ese requisito no es para que te enriquezca. Sí es posible. Sí es posible, pero no es para que te enriquezca, sino para que haya el fluyente. O sea, recibes, devuelves y vuelves a recibir. Para que el cauce no se pare ni se desvíe, sino que haya bendición. Porque es lo correcto, lo lógico, es que tú compartas. Sobre todo ahorita se dice que se hacen tres cosas en este mes de Lul. Teshuvah, que es arrepentimiento. Te, Hay una tevilá al final en ciertas tradiciones. Sedaká y, ¿cómo se dice oración en hebreo? A ver. Tefilá, correcto, es necesario hacerlo. Teshuvah y Sedaká. Eso es lo correcto. Shalom a todos y nos seguiremos viendo.